soy sincero, es la primera vez que me toca una clase de teledocencia y creo que yo tengo que subir específicamente las actividades que ustedes tienen que ir resolviendo. Entonces, esas las voy a más o menos subir en esta semana para que lo tengan presente. Yo les avisaría y también les daría el tiempo necesario para que ustedes puedan realizar las actividades que les estoy proponiendo. Eh, Creo que en el grupo del campus ayer sí les subí como un saludo y también les subí los enlaces para el grupo de WhatsApp para aquellos que deseen unirse. La ventaja de WhatsApp es que es un tanto más rápido y que cualquier duda o consulta que ustedes tengan, es mucho más fácil acceder a una aplicación muy usada en el celular para presentar específicamente lo que tengan cada uno de ustedes. Si no hay más dudas o consultas, entonces pasemos a ver específicamente lo que dice la presentación. Entonces, lo que vamos a ver hoy es específicamente esto de la atmósfera y la contaminación que se presenta en cada uno de estos elementos. De los principales elementos que están en la atmósfera, nosotros tenemos que decir que hay dos gases que representan básicamente casi el 99% del contenido de la atmósfera. Pero algo que debemos de saber también es que, por ejemplo, que en la atmósfera no solo hay gases, sino que también, por ejemplo, las nubes son gotas. Y esas gotas, de una u otra forma caen, entonces tienen líquidos. Y también cuando hay bastante smog, por ejemplo, algo que aquí se observa en abril, mayo, más o menos aproximadamente por esos meses, hay como superficies diminutas sólidas. Pero sí, en su mayoría, lo que tenemos en la atmósfera es básicamente estado gaseoso. Ahora, pues, los principales gases son el nitrógeno y el oxígeno. El oxígeno es aproximadamente el 21% y el nitrógeno es alrededor del 78%. Y después tenemos otros gases en menor cantidad, por ejemplo, el argón, el vapor de agua, el ozono, el dióxido de carbono, el metano, el dióxido de nitrógeno y otros gases de efecto invernadero, pero en una cantidad sumamente reducida. Pero esos son los principales componentes que tenemos específicamente en la atmósfera. Y ese es más o menos la correlación que se encuentra para cada uno de estos elementos en la atmósfera. Ahora, eh, dentro de la atmósfera lo que nosotros tenemos o miramos específicamente es que eh, hay como ciertas subdivisiones, básicamente por características muy similares. Tenemos la troposfera, que es en la ubicación en la cual nosotros nos ubicamos, aproximadamente hasta unos 15 kilómetros por encima del nivel del mar. De 15 a 50 kilómetros está la estratosfera, que la estratosfera, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, después de 50 a 90 la mesósfera, y de 90 a 500 kilómetros lo que tenemos es la termósfera, y posterior a esos 500 kilómetros lo que tenemos es la exósfera. Básicamente es casi condiciones similares a las que tenemos en el universo. Entonces, la troposfera es el primer, como subcapa que tenemos de la atmósfera cercana a nosotros. Lo que nosotros llamamos vida o las actividades que tenemos a diario en nuestro entorno, básicamente casi todas ocurren en la troposfera. Eh, por ejemplo, algunos elementos o naves que vuelan a una altura superior a la troposfera, por ejemplo, son aviones de combate. Y eso es muy poco, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un vuelo de aquí, por ejemplo, a Europa, la altura máxima que alcanza es aproximadamente 11 kilómetros. O sea, una altura en la cual estamos siempre en la troposfera. Entonces, en este lugar, una de las condiciones propias que tiene la troposfera es que todo lo que sube, tarde o temprano, vuelve a caer. Por ejemplo, en marzo y abril es bastante común aquí en nuestro entorno, las quemas de bosque, ¿verdad? Entonces el humo sube y no es que ese humo se desaparece, sino que con las primeras lluvias de mayo, lo que desechamos como humo o lo que subió a ese lugar vuelve a caer, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones que tenían antes los abuelos o gente que vivía en el interior de la República es que, por ejemplo, se acumulaban el agua para regar en las plantas. Esa primer agua que caía no lo utilizaban, dejaban que se fuera. Y a partir de la siguiente lluvia, entonces sí empezaban a acumular el agua. Y la razón es específicamente eso. Las primeras lluvias generalmente traen específicamente todo ese contaminación que está acumulada en dicho elemento. La siguiente capa es la estratosfera y esta se caracteriza por que en esta está la capa de ozono. ¿Qué es la capa de ozono? Por si no lo recuerdan o no lo han visto, es como el ozono es como unas partículas que tienen tres átomos de oxígeno, es por así decirlo, O3. Y las capacidades que tiene el ozono es que no permite que la radiación ultravioleta pase de ese punto, es decir, la captura en dicho lugar. Y lo que pasa es que, por ejemplo, el Sol emite radiación en varias longitudes de onda. Entonces emite radiación desde valores bastante largos de longitudes de onda hasta llegar hasta la radiación ultravioleta, que son valores de longitud de onda sumamente diminutos. O si lo miramos en forma de frecuencia, desde frecuencias bastante bajas hasta frecuencias bastante elevadas. Entonces, esa es una de las principales ventajas que nos ofrece específicamente la capa de ozono. Entonces, la troposfera, a medida que vamos a mayor altura, la temperatura se suele ir reduciendo. Pero en la estratosfera ocurre lo contrario, y esto es específicamente por la capa de ozono. La capa de ozono tiene esa como que ventaja para capturar específicamente ese calor. Entonces, a medida que vamos aumentando en este elemento, la temperatura más bien tiende a ir en aumento. Después sigue la mesósfera y posteriormente la termósfera, y estos se caracterizan específicamente porque las cantidades de oxígeno que están presentes en este elemento son bastante reducidas. Entonces, una respiración como la que tenemos a estas alturas, a este nivel, sería prácticamente imposible. Bueno, si estamos, o no sé si ustedes conocen algo que era bastante común cuando la selección de fútbol iba a jugar a México, que había problemas en la respiración, ¿verdad? Y México apenas, la Ciudad de México apenas está a una altura de 2.400 metros. Entonces ya imaginémonos a las alturas de la mesósfera o termósfera, que son alturas arriba de los 50 kilómetros. Entonces ahí la cantidad de oxígeno es sumamente reducida y la densidad que tiene la atmósfera en dichos lugares es también bastante reducida. Y la exósfera es básicamente fuera de estos elementos. Pero una de las condiciones propias que tiene la atmósfera es que nos regula el clima. Es decir, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, las temperaturas que hay en la Luna. En la Luna no hay una atmósfera tan densa o con las propiedades que tenemos acá en la Tierra. Vamos a la Luna, cuando estamos en el día directo al Sol, tenemos una temperatura de unos 90 grados. Y cuando estamos en la noche alcanzamos temperaturas de -80 o -100 grados. Eso es específicamente porque la atmósfera no tiene en dicho lugar esa condición para regular la temperatura, contrario aquí en la Tierra. Aquí, por ejemplo, en este tiempo, en la mañana la temperatura puede andar en unos 14, 16 grados y la máxima temperatura que se alcanza alrededor de las 2 de la tarde es aproximadamente unos 26, 29 grados, ¿no? O sea, es una diferencia de 10 grados Celsius. Y esa es la ventaja que nos ofrece específicamente la atmósfera. Pero uno de los problemas que tiene la atmósfera es que nosotros estamos, eh, no sé si decir que modificando o no específicamente las consistencias que tenemos. ¿Por qué? El 99% ya sabemos que es nitrógeno y oxígeno. Eso no lo modificamos. Pero estamos modificando específicamente el 1% restante. Y estamos aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero. Y el efecto invernadero en la Tierra ha existido desde que la propia Tierra existe. Y ese efecto invernadero es específicamente lo que nos permite tener la vida en dicho lugar.
Si el efecto invernadero no estuviera presente en la atmósfera, la temperatura sería aproximadamente de 33 grados inferior. Por ejemplo, en la actualidad, supongamos que la temperatura es de 15 grados cuando nos despertamos, o sea que no tenemos el efecto invernadero, o sea que sería menos 18 grados. Y en el día mencionábamos, por ejemplo, en abril alcanza una temperatura de 30 grados, podemos estimar, o valores superiores, entonces la temperatura quizás andaría en el valor de 0 grados. Entonces, esas condiciones o esas ventajas es lo que nos ofrece la atmósfera. Entonces, estamos modificando o se están modificando específicamente de una forma lenta las condiciones propias que tiene la atmósfera y básicamente se da con esto que tenemos actualmente en la pantalla. Tenemos ciertos contaminantes que están aumentando su espacio en este caso y muchos de estos elementos no son fáciles de eliminar. Por ejemplo, el metano, que es un gas que, por ejemplo, está en las heces fecales, eh, sale, por ejemplo, lo conocemos a veces como pedos, sale de todos los seres humanos que existimos, como también de los animales, y le va a tomar aproximadamente unos 20 a 25 años en desaparecer de la atmósfera. El óxido de nitrógeno le toma aproximadamente 300 años para irse de la atmósfera. Entonces, al aumentar la cantidad de humanos que vivimos en la Tierra, lo que también estamos aumentando específicamente son las condiciones propias que tenemos en la atmósfera. Entonces, vamos a tener diversos contaminantes y esto los podemos ver de esta forma. Y los podemos clasificar específicamente con estos valores. Y los vamos a ir detallando de una forma lenta a continuación. El primero son las partículas suspendidas, o es lo que a veces nosotros conocemos como smog. Es lo que les mencionaba, que son como esas pequeñas diminutas partículas sólidas que suben a la atmósfera. Pero, por ejemplo, en los meses de abril, marzo, mayo, en nuestra ubicación, la humedad de la atmósfera se reduce bastante. Entonces, eso es como condiciones propias para que los incendios forestales también se puedan ir reproduciendo y es difícil controlarlos. Entonces, estas partículas sólidas es algo característico de dichos elementos y también deterioran nuestras condiciones respiratorias. Y creo que esta imagen, que no es de Tegucigalpa, creo que es de la Ciudad de México, es algo común que se puede observar en dichos elementos. Ahora, hay meses en los cuales hay bastante concentración de smog y hay otros meses en los cuales no tenemos tanto smog como el que se puede apreciar específicamente en esta imagen. Otro elemento son los compuestos orgánicos volátiles. Y estos generalmente se dan cuando tenemos, por ejemplo, combustiones de vehículos que no son eficientes. Por ejemplo, algo que tienen los vehículos para tratar de retener ciertos gases es un aparato de porcelana que está en el escape, ahorita se me olvidó el nombre. Y generalmente cuando se arruina, tiene un costo que anda arriba de los 20.000 empiras. Entonces, le preguntan a una persona si quiere pagar o buscar ese repuesto, pagar 20 o 25.000 empiras, o simplemente quitárselo. Entonces, generalmente lo que responden las personas es, no, quíteselo. Pero lo que no se da cuenta específicamente es el daño que esto produce específicamente en el entorno. Y básicamente libera toda la contaminación posible que puede tener el vehículo. Y algo que también causa los compuestos orgánicos volátiles es el ozono, perdón, contaminante. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante. También, por ejemplo, tenemos el monóxido de carbono, que este es invisible y tampoco se puede distinguir a través del olor, pero si nosotros lo estamos respirando constantemente y en altas concentraciones, puede llegar hasta causar la muerte. Creo que hace como unos 10, 11, 12 años hubo un caso de un vehículo que estaba en la central de buses de San Pedro Sula. Había una pareja ahí en el vehículo y el vehículo, digamos que no estaba adecuado y parte del escape se metía en la parte interior. El rollo es que al final la pareja terminó muerta y es básicamente por someterse ante la influencia del monóxido de carbono. Igual con el óxido de nitrógeno, como les mencionaba, estos elementos son sumamente reducidos, pero la cantidad de tiempo que están en el espacio es sumamente elevada.
Entonces, por eso también se pueden considerar de esta forma. Y aparte de eso, estos óxidos de nitrógeno son considerados gases de efecto invernadero y tienen ese efecto específicamente en la atmósfera. Ambos pueden causar efectos en los ojos, alergias, o también pueden causar enfermedades respiratorias en su entorno. También tenemos los óxidos de azufre. Este sí se puede oler, genera un olor sumamente pesado y bastante particular. Y generalmente este, cuando se respira en combinaciones sumamente altas, es como una causa de muerte sumamente rápida. Por ejemplo, lo que se conoce como lluvia ácida es básicamente provocado por estos casos, pero es algo que vamos a ver un poco más adelante. Efectos de los óxidos de azufre siempre están con problemas con respiraciones respiratorias, y pueden llegar a causar hasta paros de respiración en las personas que los están respirando y aún aquellos que tienen ciertas enfermedades asociadas con el sistema respiratorio. También existen, por ejemplo, el plomo y los metales pesados. Estos también pueden llegar a contaminar la atmósfera. Y lo que les mencionaba, el ozono, ¿cuándo es considerado contaminante? Habíamos mencionado que el ozono está en la estratosfera y que en la estratosfera evita que la radiación ultravioleta baje a partir de ese lugar. Pero cuando se produce el ozono con los compuestos orgánicos volátiles, este se produce en la troposfera, es decir, en la capa que está más abajo. Y una de las condiciones propias que tiene el ozono es que captura la radiación. O sea, que eso convierte específicamente en un gas de efecto invernadero, porque no permite que el calor que llegue a la Tierra, que rebote en la Tierra y que sale hacia la parte superior, se libere porque queda atrapado en este ozono. Entonces, cuando tenemos el ozono en la estratosfera, es un gas que nos beneficia, pero cuando el ozono está en la troposfera, es un gas de efecto invernadero eh, que aumenta la temperatura promedio que tiene dicho elemento. Y luego vamos a tener ciertas sustancias tóxicas y también el radón, que estas generalmente, por ejemplo, se liberan en los insecticidas que existen con las vegetaciones. El benceno está acompañado de este lugar y es, por ejemplo, un elemento que se libera del petróleo. Por ejemplo, están los pinturas y demás elementos del benceno. Entonces, generalmente esto se produce porque eh, los abonos que requieren las plantas tienen una alta cantidad de nitrógeno. Y el nitrógeno no siempre puede ser absorbido de forma completa por las plantas. En muchas ocasiones, las plantas no pueden estar absorbiendo este elemento. Entonces, queda en la parte superior, se combina con otros elementos y termina formando óxidos de nitrógeno. Si se respira, puede causar problemas en el sistema del corazón y puede llegar a causar hasta la muerte. Y otro elemento que puede llegar a ser un problema es cuando, por ejemplo, en los vehículos, un vehículo que está cerrado y que está expuesto al sol, el plástico que tienen en cada una de las puertas, como todos, por ejemplo, las pailas que a veces se utilizan para llevar comida de un lugar a otro, cuando el plástico se calienta, generalmente libera también benceno. Y ese benceno, como mencioné anteriormente, puede llegar a causar hasta el cáncer. Por eso una recomendación es no usar estas pailas de plástico para llevar comida. Y en determinado caso, si las usa, no calentar la comida directamente a ese lugar, porque básicamente lo que está haciendo es comiendo benceno. Y el radón es como un material o cierta forma radiológico que se libera específicamente de cada uno de estos lugares y que sale en estos lugares en función a las producciones que se tengan. Generalmente hay algunas grietas en las cuales este está saliendo. Entonces se recomienda para estos lugares que tienen grietas en el suelo, tener las ventanas abiertas para que haya circulación, tratar de sellar estas grietas a la medida que sea posible y si no es posible sellarlas, entonces estar rociando periódicamente agua en dichos elementos porque eso de una u otra forma reduce la cantidad de radón que está saliendo hacia la parte externa.
Ahora, ahí hemos mencionado específicamente los contaminantes y los hemos descrito en función a los 8 tipos que tenemos. Pero los contaminantes también se pueden clasificar en el lugar en el cual se produce. Por ejemplo, el contaminante primario son contaminantes que se originan a través de la vida que tenemos en el nivel en el cual nosotros estamos, ¿verdad? Entonces, tenemos una otra actividad. Bueno, con nuestra propia respiración liberamos CO2 y este sube a las partes superiores de la troposfera. Y eso es considerado como contaminante primario. Todo lo que estamos generando aquí en la Tierra o a nivel de tierra y que sube específicamente a la atmósfera. Y luego tenemos los contaminantes secundarios. ¿Cuáles son estos? Bueno, hay ciertas familias, por ejemplo, del monóxido de carbono, de los óxidos de azufre o el óxido de nitrógeno, que llegan a la parte superior y este interactúa con otras partículas, por ejemplo, partículas de hidrógeno o partículas OH. Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Es que estos óxidos que han subido en la atmósfera, al combinarse con moléculas o átomos en los cuales tenemos específicamente ya sea hidrógeno o la combinación de oxígeno con hidrógeno, básicamente se terminan convirtiendo en ácido. Y ese ácido es específicamente lo que después nos cae a nosotros como lluvia ácida. Esto es todo lo que acabo de mencionarlo, solo quiero buscar una imagen que está por acá, que habla específicamente de la lluvia ácida, que básicamente cuando tenemos niveles en los cuales la calidad del agua varía de ese 5.6 el pH. Entonces, aquí está, tenemos por así decirlo, si me permiten, acá la liberación de los oxígenos, o óxidos, perdón, llegan a la parte del cielo, se mezclan estos óxidos con partículas H o OH, y por ejemplo el óxido de nitrógeno se convierte en ácido de nitrógeno, el óxido de azufre se termina convirtiendo en ácido de azufre. Y estos, como mencionábamos de las condiciones propias que tiene la troposfera, todo lo que sube tarde o temprano vuelve a caer. Entonces estos ácidos se combinan específicamente con las nubes y el agua que cae es ácida. Y así es, por ejemplo, como se produce específicamente la lluvia ácida. No es que cause esto en los vehículos o elementos que tienen hierro en su entorno que van cayendo, pero sí hay ciertos elementos en los cuales se puede identificar cada uno de esos casos. Eh, por ejemplo, puede afectar la vida marina al tener altas concentraciones en determinada ubicación donde tenemos vida marina, o también en los bosques puede afectar su crecimiento, porque al caer sobre ciertas especies, el ácido generalmente es absorbido o contrarrestado por el calcio y el magnesio, que son sumamente importantes para el crecimiento de la vegetación. Entonces eso puede afectar el crecimiento. Y en zonas donde tenemos urbanidad, no sé si han observado de esta forma, por ejemplo, esta figura o esta otra escultura que tiene como esas partes negras. Entonces es como si está presente la prueba de que en dichos lugares ha habido lluvia ácida. No sé si hay dudas o consultas hasta acá. No, Lee. Ok, entonces quedamos por aquí y nos miramos mañana. Yo voy a compartirles en un correo que probablemente les estoy escribiendo en la noche, tanto la grabación de ayer como la de hoy, para que las tengan disponibles y la presentación creo que lo va a hacer la próxima semana. Pasen buen Ok, día. muchas gracias. Listo, Lick, Saludos. gracias. Solo quería consultarle, licenciado, si ya compartió el link del grupo de WhatsApp. En el campus está el enlace. Igual por el correo, se lo voy a compartir. Muchísimas gracias. Ok.